Sierra de Jardines, con Alberto Garín y Guillermo Cuadrado. En 1799, Josefina de Beauharnais, en aquel momento la esposa de uno de los generales más exitosos de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte, adquirió el castillo de Malmaison e incorporó en sus jardines, que arregló de una forma tremendamente elegante, una rosalera. De esa manera, una de las flores más comunes, ya no solamente de los jardines, sino de la naturaleza en general, una flor que había acompañado a los seres humanos a lo largo de toda la historia, adquirió un rango superior, puesto que Josefina, que poco después habría de convertirse en la esposa del emperador Napoleón, pasó a ser conocida como la emperatriz de las rosas, y a la larga la rosa pasó a convertirse en la emperatriz de las flores de los jardines. ¿Por qué, sin embargo, una rosa, esta flor que había acompañado tanto tiempo a los seres humanos, sin embargo parecía que había tenido esa posición humilde antes de estos comienzos del siglo XIX, cuando Josefina se convirtió en la emperatriz? Pues vamos a tratar de entender la historia de las rosas, y lo vamos a hacer de la mano de nuestro jardinero favorito, Guillermo Cuadrado, que ya nos acompaña en esta nueva edición de Sierra de Jardines. Hola Alberto, ¿qué tal? Bien, adelante. Comencemos con las rosas. ¿Desde cuándo tenemos a las rosas en compañía de los seres humanos? Bueno, la rosa la tenemos en Occidente desde prácticamente toda la historia conocida, aunque se sabe que 3000 años antes de Cristo estaba cultivada, se estaba cultivando y se estaban obteniendo variedades en Extremo Oriente, en la zona de la antigua China. Por lo tanto, estamos hablando de una planta que nos viene acompañando, podríamos decir prácticamente que desde el Neolítico, casi como la agricultura, aunque no siempre tuvo la misma admiración a lo largo del tiempo, sino que en distintas épocas la rosa tenía una importancia con respecto a otros momentos de la historia en que va provocando una mayor seducción hacia el hombre y viceversa. Con todo, supongo que cuando hablamos de las rosas no estamos hablando de una sola variedad, y obviamente una planta que ha acompañado tanto tiempo a los seres humanos, seguro que los seres humanos también han favorecido su evolución. ¿Cuántas especies de rosas tenemos? Bueno, tendríamos que tratar un poco la evolución para intentar entender, porque es muy complejo. Las especies son abundantísimas, estamos aproximadamente en alrededor de unos 30.000 cultivares, los que han sido posibles. Algunos desaparecieron posiblemente, y actualmente además seguimos de una manera imparable obteniendo nuevos cultivos a partir de hibridaciones, injertaciones y con todas las técnicas que hay de producción vegetal. En el estado, la rosa tenemos que diferenciar entre, digamos, la rosa propiamente natural, la que se da en la naturaleza con un proceso evolutivo natural, y las rosas que se han ido obteniendo a partir de los cultivos que ha hecho el hombre. La rosa, que es una planta bastante extendida, bastante antigua también, pertenece a un grupo llamado las rosáceas, donde comparte genética y características con frutales y con un montón más de plantas que tenemos tanto en la agricultura como en la jardinería. Plantas dicotiledóneas, fanerogamas, que florecen, todas vasculares, y embriófitas, del grupo de las angiospermas. Actualmente hay unos 130 géneros, de las que se reparten unas 2000 especies casi prácticamente por todos los territorios del planeta, excepto Oceanía y la zona de Sudamérica. La mayoría de las especies, digamos, naturales, que a partir de ahora las vamos a denominar rosas silvestres, tienen lugar fundamentalmente en el continente euroasiático, con un grupo concreto en la zona más europea y africana, y otro grupo de rosas que evolucionan de una manera más concreta en el continente asiático. Y luego hay otro gran grupo en Norteamérica. Todas estas rosas silvestres que hemos comentado, que son aproximadamente alrededor de unas 200, son la base de las rosas cultivadas. Para entender las rosas tendríamos que agruparlas en dos grupos, la llamada rosa anciana o rosa antigua y la rosa moderna. Son dos procesos de variación y evolutivo de las rosas muy importantes, porque a partir de un determinado momento, las rosas modernas van a desencadenar, digamos, un proceso de cultivares que se hace muy amplio y casi infinito. Entre las rosas antiguas, varias de ellas se incorporaron claramente a la cultura del mundo europeo, y sabemos que van a tener ciertos vínculos simbólicos con ese mundo europeo. Recuérdanoslo. Consideramos rosas antiguas todas aquellas que ya se fueron cultivando en los jardines antes del siglo XIX, y de estas rosas antiguas
van a surgir muchísimas o casi todas las rosas que conocemos hoy día. Son fundamentalmente 4 grandes grupos, rosas, base de estos cultivos. Ya para el siglo XVI son bien conocidas, son famosas y se están cultivando en muchas zonas de Europa. Una de ellas, la rosa alba, se la conoce como rosa de York, porque parece ser que es la rosa que representó a la casa de los York en la famosa guerra de la rosa inglesa. Sería abuela de actualmente hasta más de 110 variedades, todas con la característica de florecer en blanco. Procede de un extraño híbrido, posiblemente localizado en Europa, que ya se hizo bastante popular en la Edad Media, puesto que se le identificaba muchísimo con los monasterios y la nobleza. Carlomagno parece que ordena plantar rosas alba junto a todas las iglesias, como un símbolo de respeto y también con un sentido un poco sacralizador, ¿no?, del lugar a través de esta flor. Luego también es una rosa que se introduce en los jardines monásticos, dado este carácter sacralizador que tiene. También comentar que es una rosa que podría ser en parte el pedigrí de un montón de variaciones, sobre todo de flor blanca, incluso los romanos podían haber cultivado. Actualmente está muy naturalizada en zonas de Oriente y se sigue cultivando. Comentar que a comienzos del siglo XX era una de las preferidas por Vita Saxby, que la llamaba la vieja anciana o la vieja anciana. Pues esa sería una de las más de estas abuelas de la rosa. Otra de las abuelas y de las que más se han cultivado, de las más famosas, sería la rosa gallica o rosa de Francia. Algunos también la llaman rosa de Castilla, aunque para mí no es propiamente la rosa de Castilla. Tuvo un cultivo de una manera más intensa en zonas de Italia, España y Francia, ya desde el medievo, y esta sí que se la considera madre o abuela de una gran cantidad de variedades de rosas. Presenta una floración muy perfumada y aunque no es muy abundante, presenta un gran porte, un tamaño importante en las floraciones. De esta especie surgirán variedades que intensificarán el rosa, llegando incluso hasta el rojizo y hasta colores casi violáceos o incluso carmín. En los jardines de Sissingham, en Inglaterra, incluso se han redescubierto variedades que tienen una tonalidad casi marrón. Y en el famoso jardín, esta gran primera rosaleda que Josefina cultivó en la Malmaison, se llegaron a tener 167 variedades de la rosa gallica. La rosa gallica es todavía una rosa muy dentro del grupo de colecciones antiguas, una rosa todavía muy solicitada y que, bueno, pues es la gran productora de las variedades. La otra gran rosa que también forma parte de este principio de generaciones de rosas modernas y posteriores sería la famosa rosa damascena o rosa de Damasco, que es la que yo particularmente considero como rosa de Castilla, ya que de esta rosa, aunque se tiene varias hipótesis sobre cómo llegó a Europa, se sabe perfectamente que procede de Oriente o de Oriente Medio. Una de ellas, casi con seguridad, sería a través de los reinos de Al-Ándalus y que posiblemente se cultivó en los jardines de Al-Ándalus hasta los tiempos de los jardines nazaritas y posiblemente trascendió por toda la península. Yo creo que se le llama rosa de Castilla porque los jardineros que venían de Flandes a los jardines de los Austrias ya la conocieron y la llevaron a Países Bajos. Es un híbrido que tiene ya también reminiscencias de la rosa gallica, de esta anterior, y se hizo muy apreciada sobre todo por el tamaño de flor y por supuesto por el gran aroma que proporciona. Una de las más perfumadas, la rosa damascena, todavía se sigue cultivando de una manera muy abundante en el norte de África, en Marruecos, porque de sus capullos disecados se utilizan mucho para aromatizar, tanto disecados como en agua. La otra gran rosa, también abuela de muchísimas rosas, sería la centifolia, también llegada de Oriente Medio y también posiblemente de Al-Ándalus, ya que antes del siglo XVI se denomina como gentufula y aunque para el siglo XVI estaba muy extendida en Países Bajos, principalmente en territorio de Flandes, los holandeses habían empezado a hacer cultivos variando de ella a nuevas rosas, es muy probable que el origen proceda también de la península ibérica. Estas 3 últimas grandes rosas, la gallica, la damascena y la centifolia, yo siempre las localizo de la siguiente manera. La rosa gallica como la rosa de Francia, o la rosa de los franceses, la rosa damascena como la rosa de los española, la rosa de Al-Ándalus,
y la rosa centifolia como la rosa holandesa, y así la consideraban también los ingleses, que la llegaron a llamar Great Holland Rose. Los colores son generalmente más rosáceos, tendentes a rosas claras, con un gran aroma. De hecho, la centifolia es la rosa que se le identifica mucho, y es una de las rosas que se utilizan bastante en Grasse, donde la capital del perfume, y allí, de hecho, se siguen haciendo cultivos de esta rosa. Presenta un aspecto achatado, a veces parece que se le ha cortado a los extremos con una tijera. Y bueno, en algunos casos se la llama centifolia, porque en algunos casos se le llega a concentrar hasta más de 80 pétalos. Luego hay otras rosas también de tipo antiguo, llamadas rosas, también las rosas ancianas, como el caso de la rosa officinalis. La rosa officinalis o rosa del boticario, de más intenso color, casi carmín, recibe este nombre porque no se le conoce una procedencia o un origen cierto, pero sí se sabe que se cultivó en monasterios y conventos ya desde el medievo. Recibe el nombre de officinalis porque, de ahí también la de rosa del boticario, por ser la rosa de las oficinas, del estudio, la necesidad y la utilidad que en los monasterios ya se hizo de las rosas. Consideremos que el agua de rosas tiene por primera vez en un monasterio de la Edad Media, y posiblemente sea de este tipo de rosas, de las officinalis, también conocidas como rosa de Provence, y con un nombre también muy que os sonará a muchos, que es el de la rosa de Alejandría. Otro gran grupo de rosas antiguas serían las llamadas almizcleñas. Las almizcleñas, que se las conoce como rosa moschat, y muchos de ustedes la conocen como rosa mosqueta, es un híbrido desconocido que con seguridad vendría también de la antigua Persia. En concreto, parece que procede de las zonas del Himalaya, con unas floraciones menos llamativas, blanquecinas, de poco pétalo, pero muy abundantes en el momento de la floración, y sobre todo de un especial perfume, que le ha dado el nombre de almizclero. Ya se las conoce desde el siglo XVI con anterioridad, y se cree que pudieron ser introducidas también por los holandeses. Actualmente son bastante solicitadas, sobre todo porque siguen siendo las grandes del aroma en la rosaleda, y hay nuevas variedades o variedades que procedentes de esta almizcleña pues logran todavía el poder tener rosas perfumadas en el jardín. Y por último, otro gran grupo de las conocidas hasta el siglo anterior o hasta el siglo XVI serían las rosas virginianas. Y por último, otro grupo de rosas que se conocían anteriormente al siglo XIX y que posiblemente llegaron a Europa a través de los ingleses en el siglo XVIII son las rosas virginianas o rosas de Virginia, que son silvestres de Norteamérica, que se hicieron presentes sobre todo en jardines ingleses o del paisajismo inglés del siglo XVIII. También proporcionaron numerosos híbridos y son también padres o abuelas las actuales rosas. Lo curioso es que estás dando una cantidad importante de variedades de rosas, y lo llamativo es que la reproducción de estas rosas, la obtención de estas variedades no es resultado de una evolución de las semillas, sino que hay que trabajar las rosas para generar esas variedades. Hay un número importante de hibridaciones o variaciones que se producen de una manera natural, sobre todo cuando el hombre aproxima distintas variedades, las aproxima en el jardín. Pero a partir de que esto se descubre o esto se aprecia, los cultivadores rápidamente o pronto empiezan a hacer estas variaciones con un proceso más artificioso desde la labor o la mano del hombre. Y es aquí cuando entramos en toda esta tradición que vamos a encontrar desde finales del XVIII de trabajar las rosas para que se integren en los jardines. Efectivamente, esto es un proceso que va a llevar tiempo, empieza lentamente ya a partir del medievo. Yo creo que incluso jardineros y cultivadores de los reinos de Al-Ándalus o incluso en reinos de Taifas o reinos posteriores, zonas de Europa, ya empezaron a hacer variaciones de estas rosas en los cultivos, pero va a tardar hasta el punto en que la rosa se convierta en una suerte de creatividad por parte del hombre con las distintas variaciones, pues todavía tardará y a eso vamos. Sí, porque es ahí cuando empieza a intervenir de esta forma importante la mano del hombre, cuando surgen las rosas modernas. Efectivamente, y para eso vamos ya a avanzar un poco, si te parece, decir algunos datos. Hay un dato importante y es que hasta el Renacimiento la rosa no es del todo considerada una planta de decoro.
Las rosas hasta el Renacimiento tienen algún tipo de utilidad, algún tipo de simbolismo sagrado o tiene algún tipo de utilidad ya que venía desde el uso que hacían los romanos. Hacían de la rosa un cultivo intensivo y extensivo para obtener una gran cantidad de pétalos que necesitaban porque pues, tenían por costumbre adornar los lechos de la ceremonia en banquetes o en bacanales. Incluso se habla de que una gran bacanal tenía una lona llena de rosas en el techo que cuando en un momento dado de la fiesta o de la bacanal se abría, se desplegaba y daba lugar a una lluvia de pétalos entre los invitados en plena ceremonia. Eso sería ya, para tener esa cantidad de pétalos, es preciso un cultivo. Tenemos el cultivo de la rosa por esa necesidad. ¿Y por qué esa necesidad? Pues porque es una planta que seduce tanto por el color y el desarrollo de su flor, la facilidad con que los pétalos se conservan y se manipulan comparativamente a otro tipo de flores y además el aroma que desprende. Eso sería más bien uso utilitario, como el caso también de que las rosas fueran una solución para cercar los jardines. En el medievo era bastante habitual que las rosas fueran una solución, sobre todo la rosa canina o muchas de estas variedades silvestres, para cercar jardines y evitar que entraran pequeños animales en el jardín. Luego los monjes medievales que descubren el agua de rosas y otros casos, pero realmente como flor de decoro, como flor bonita, como flor en exposición, posiblemente hasta los jardines del Renacimiento no se dé lugar a ello. Y por la influencia que ejercieron los holandeses, que fueron pioneros en el tratamiento de nuevas variaciones a partir de la rosa centifolia. De hecho, hasta finales del siglo XVII, 1690, cuando Le Quintainier hace una de sus publicaciones, donde llega a describir hasta 400 variedades de tulipán, estamos hablando de 1690, y sin embargo solo describe 14 tipos de rosa. Estamos hablando de la Francia de Versalles, de Luis XIV. Y 60 años después, Carlos Linneo, que es el padre de la nomenclatura, el que pone el hito de las denominaciones botánicas conocidas hasta la fecha y marca un sistema para nombrar la botánica que sea universal, solo trata 20 variedades de rosa. Estamos ya en los comienzos del siglo XVIII, o sea que tarda el proceso evolutivo de la rosa. Pero para la última década del siglo XVIII va a tener lugar los primeros hitos del cultivo de la rosa. Uno va a ser la aparición, a partir de las expediciones coloniales, de variedades orientales, especialmente la rosa sinensis, la rosa banksia, rosas rugosas, que vienen sobre todo de las islas del Japón, y todas ellas con cualidades y novedades que no se conocían. Por ejemplo, una de las cualidades era la de ser refloreciente, algo que no era propio de las rosas conocidas en Europa, que eran de una única floración que tenía lugar generalmente en primavera y era solamente abundante pero una vez. Esto marcó uno de los grandes hitos, la aparición de estas nuevas rosas silvestres procedentes de Asia. Pero es que además estas rosas se empiezan a mezclar, a variar con rosas europeas y la suma de una de ellas, de la rosa sinensis y la gigantea europea, da lugar a una nueva rosa que tiene unas características muy particulares, que es por un lado un verde intenso en el follaje, una rosa muy grande y una fragancia que recuerda al té chino. Se la denomina así, rosa de té. Esta rosa de té va a ser una de las grandes novedades que van a empezar a generar una mayor admiración por la rosa, pero particularmente el hecho de que sea refloreciente, es decir, una rosa que cortando la flor me da otra nueva y otra nueva en tanto dura el estío. Para la primera década del siglo XIX, como ya hemos comentado, Josefina Bonaparte va a reunir por primera vez una colección, en lo que va a ser quizás la primera rosaleda. Posiblemente los ingleses dirían que ya había alguna que otra rosaleda en Inglaterra, pero de la que más constancia tenemos y de la más antigua es esta gran colección que hizo Josefina Bonaparte, que reunió hasta 250 variedades diferentes. Y no solamente las reunió, sino que las localizó de una manera concentrada y además mandó pintar, encargó al pintor Reduti que pintara cada una de ellas para formar una lámina, para poder diferenciarla de una manera gráfica. Las rosaledas se pondrán de moda y con la rosaleda se pondrá también de moda la rosa. Y la rosa, con toda la facilidad del cultivo y la facilidad con la que se propaga y se puede obtener, va a dar lugar a que para el siglo XIX sea una de las plantas más solicitadas y más deseadas en el jardín. La rosa va a ser la planta estrella del jardín victoriano del siglo XIX y además la rosa saltará a las clases y se establecerá tanto en jardines de palacios y nobles como entre las cercas y las verduras de hortelanos por muchísimos pueblos de toda Europa y Norteamérica y Estados Unidos.
Otro hito importante que va continuando este proceso evolutivo o este proceso de variación de la rosa va a ser cuando, sumando la rosa damascena a otras especies de rosa, se obtiene la llamada híbrida perpetua, que concluye con da lugar o fusiona, dando lugar al llamado híbrido de té, que es un rosal refloreciente de grandes rosas, muy erguidas, pero eso ya un poco menos perfumada. Lo que pasa es que causa sensación porque estas rosas se mantienen erguidas sobre fuertes tallos y además con un tamaño ya muy notable. Otra variación va a ser la que dé lugar a la llamada rosa bourbognana, también muy admirada por su tamaño y por su gran cantidad de pétalos. Una rosa que surge de una manera también difícil de localizar, aunque se sabe que es un híbrido entre rosa damascena y la rosa sinensis, y esto tiene lugar en las Islas Reunión, que entonces se las conocían como las Islas de Bourbon, de ahí el nombre de rosa bourbognana. Un hito importante va a ser que ya para 1845 tiene lugar la primera feria de exposición y rosa, donde ya se reúnen rosicultores en Lyon para presentar y hacer muestras de las distintas variedades que estaban logrando a través de sus cultivos. Pero hay una fecha muy concreta que todos podemos conocer en cualquiera de los libros sobre rosas, que es la de 1867. Este año, en Lyon, el rosalista francés Jean-Baptiste Guillot obtiene por primera vez el híbrido de té, que hemos comentado, que era esa suma entre las rosas damascenas y los híbridos perpetuos, da lugar a toda una generación de nuevas rosas que habrían de cultivarse a partir de ahora y partiendo desde este híbrido. La primera se llamó Rosa La France y, como hemos comentado, estaba dando lugar a un rosal fuerte, de floración refloreciente, de flores grandes y erguidas. Otra de las grandes variaciones que da lugar a una nueva rosa, una rosa de las ya llamadas modernas, tiene lugar cuando se cruzan la rosa multiflora y la rosa sinensis, rosales que, como hemos comentado, habían llegado a través de las expediciones de Asia. La particularidad de estas rosas son matas bajas, pequeñitas, muy ramificadas, pero de una multitud de flores reflorecientes que hacen que los macizos permanezcan mucho tiempo floridos. De los primeros que obtuvo este tipo de rosas fueron los Guillot, concretamente un hijo de Jean-Baptiste Guillot, para 1880. A estas rosas se las denominó poliantas. Y quizás una de las más famosas que todavía en el siglo XXI estamos encontrando en muchísimos viveros sea Rosa de Feyre. Posiblemente algunos la tendrán en sus jardines. El otro gran grupo de rosas modernas, toda una suerte de hallazgo, fueron las que obtuvo la familia Poulsen, cultivadores daneses, que lograron a través de la hibridación de las rosas chinas enanas con híbridos de té. Surgieron rosales arbustivos mayores, llenos de racimos de rosas pequeñas pero muy muy abundantes, algunas con flores dobles. El otro gran grupo, el de las más modernas, por decirlo de alguna manera, que surgió ya para los años 50 del siglo XX, fue el cruce de los híbridos de té con las floribundas anteriores, las obtuvo la familia Poulsen. Se obtuvieron arbustos grandes, altos, muy resistentes, repletos de flores muy abiertas, que se hicieron muy populares, siguen siendo muy populares, de los que más se comercializan actualmente, dado este carácter florífero, el efecto tan llamativo que provoca en los jardines. Pero las flores iban perdiendo aroma. Son todas estas rosas modernas, poliantas, floribunda y grandiflora. Algunas de ellas, como el caso de la grandiflora, son el principal cultivo que hace rosalistas tan importantes como la firma de Ivy Austin en Inglaterra o el caso de los rosales de las rosas Cordes de Alemania. Es cierto que en estos programas habitualmente no entramos en, consejos jardineros, pero a la vista de todo lo que nos has contado de cómo fue evolucionando la rosa y cómo en algunos casos esa evolución llevó a rosas más grandes, con más color, pero a lo mejor menos perfumadas, quizás no estaría de más que nos dieras algunos consejos sobre el cultivo de las rosas. No hay ningún inconveniente porque es una de mis plantas preferidas y habituales. No concibo un jardín sin rosas y la verdad es que después de ya unos años con el cuidado de las rosas tengo claro algunas nociones del cultivo. Para el cultivo y el requerimiento de las rosas tenemos que centrarnos, como en todas las plantas de jardín, en 3 parámetros, condiciones, que son, por un lado, la temperatura, el suelo y la humedad que le vamos a proporcionar y la luz y el ambiente.
de temperatura, digamos, para situarnos, ya hemos comentado que es una de las plantas más extendidas, de hecho se considera la planta universal, porque abarca una gran cantidad de territorios, prácticamente todos los territorios menos zonas polares. Y es que el rosal se adapta a rangos muy extremos, como desde los 15 grados bajo cero y hasta 30 de calor. Pero la temperatura óptima para el desarrollo, la fortaleza del rosal y la floración tiene que estar entre 17 y 25 grados, sin helada y, cuanto más, evitando descensos bruscos de temperatura, que es algo que normalmente las rosas no llevan bien. Cuando las temperaturas son inferiores, están por debajo de 17, 10, 0 grados, los rosales ralentizan mucho su desarrollo, por supuesto se vuelven caducifolios e incluso hacen con toda normalidad el descanso invernal. Quizás el mayor problema de la rosa sea el excesivo calor. Cuando por encima de 25 grados, rozando a los 30, es cuando realmente padece una reducción del crecimiento con una desfoliación por falta de hidratación y por supuesto hay una parada de la floración. Por eso es muy normal que en verano, en pleno verano, los rosales den pocas rosas y sea especialmente en primavera e incluso a comienzos de otoño. El calor excesivo debilita el desarrollo y favorece también más las enfermedades de la rosal. En cuanto al suelo y la humedad, mi experiencia habla de que los rosales gustan de suelos densos, profundos, que tengan un buen nivel de materia orgánica, quizás con una textura más bien tendente a arcillosa, aunque toleran bien texturas más arenosas, pero lo importante es que la estructura sea muy permeable, es decir, la humedad nunca se satura en las raíces del rosal. El rosal precisa siempre suelos profundos, porque el rosal es muy rústico y cuando hay periodos de sequía, las raíces tiran de zonas inferiores buscando la humedad, lo cual es lo que a veces dificulta el cultivo de los rosales en maceta. Lo ideal de un rosal es un ambiente de suelo siempre húmedo y fresco que permita mantener toda su estructura hidratada, tallos y hojas, y especialmente las rosas. Las rosas consumen muchísima agua para mantenerse hidratadas, para que dure la flor y para que además mantengan un adecuado color y perfume. Si no hay un buen abastecimiento hídrico, posiblemente haya una merma del desarrollo del rosal. Por último, la luz y el ambiente. Bueno, esto es importantísimo porque son la cantidad de veces que he visto fracasos en el cultivo de los rosales. El más importante es no tener en cuenta que el rosal es exclusivo en el lugar. Cuando se quiere tener un rosal bien desarrollado, muy florífero y sano, se le tiene que hacer protagonista del lugar. De ahí que los ingleses, los franceses y en muchos jardines donde se cultivan muchos rosales acaben siendo propiamente las rosalidas. Los rosales quieren toda la luz, no toleran compañías mayores, arbustos o árboles que le hagan sombra o que crezca por encima de ellos, y en todo caso admiten otras plantas, incluso a veces bien recibidas, plantas tipo mata, que lo que le pueden ayudar a mantener ese suelo húmedo que precisan, pero eso sí, sin quitarle nada de luz. Son dueños del lugar. Hay otra combinación fatal, que es la de introducir el rosal dentro de un césped o de las praderas de hierba, porque el rosal no tolera esa humedad ambiental, la humedad exterior que genera el césped, que es la que hace que el exceso de hidratación le lleva a las enfermedades. Pero también porque el césped, aunque parezca que no, roba bastante luz, bastante luminosidad al ambiente del rosal. Si vamos a un jardín inglés, vamos a ver siempre los rosales separados de las praderas de césped, lejos del green, incluso a veces en parterres rodeados de grava o de cercos de grava y de árido, para procurarles un ambiente soleado, luminoso y lejano de otro tipo de planta y de árboles. Las enfermedades del rosal están totalmente causadas y ligadas al modo de cultivo. Una mala localización del rosal será la causa de su mal desarrollo o de una vida enfermiza en la que, aunque nos parezca otra cosa, o a veces sin saberlo o sin darnos cuenta, estaremos disfrutando a veces de hasta la mitad menos de flores y de desarrollo del que un rosal puede procurar y puede dar. En general las rosas son grandes rústicas, tienen una gran rusticidad en sus genes y todo depende de darle ese lugar dentro del jardín, algo exclusivo e incluso un pelín salvaje. Pues bien, llegados aquí, porque el tiempo se nos va acabando, ¿qué te parece? Porque es otra de las dudas que indudablemente, personalmente yo tengo y seguro que también nuestros oyentes, la simbología asociada a la rosa. Bien, hay un montón de curiosidades en torno a la rosa y por supuesto los diferentes colores de la rosa significan algo, cuáles son los valores que tiene. Bueno, pues la simbología de la rosa hay muchísimo escrito. Particularmente tengo libros dedicados en exclusiva a la simbología
y bueno, y lo que culturalmente a día de hoy es la rosa en nuestra civilización. Pero bueno, tenemos desde ese origen mitológico en el cual no me quiero extender, es decir, de las rosas hay un origen natural como cualquier otro ser vivo, pero en el caso de la rosa, a diferencia de otras plantas, también hay un origen mitológico, ¿no? De ese origen mitológico, pues tenemos a la rosa como símbolo del silencio y del secreto, posiblemente una de las grandes simbologías, ¿no? Los romanos tenían un término que era sub rosa, que era algo así como bajo la rosa. Quiere decir que eran salas, habitaciones, donde posiblemente había algún tipo de representación de la rosa, bien en las paredes, en los paramentos, y eso trascendió a la Edad Media e incluso sobre todo hasta el Renacimiento, siglo XV, XVI y XVII. Y cuando una sala tenía en el techo adornos de rosa o había jarrones, cuadros con la representación de la rosa, estábamos en un lugar de tratos importantes donde lo que se transmitiese en esa sala debería de quedar en esa sala y en el secreto de los que estamos. Eso posiblemente sea una de las cuestiones más interesantes porque es curioso cuando se visitan palacios e incluso se visitan algunos palacios de justicia europeos, veremos estas salas con representaciones de la rosa en el techo o en las paredes y cuadros. Es símbolo de perfección. Refleja la luz divina en las catedrales a través del famoso rosetón. Cupido cubre de rosas el lecho, testigo de los amores de Venus y Marte, lo que da lugar al símbolo del amor. Ya hemos comentado cómo la importancia de la rosa en los banquetes y en las celebraciones de los romanos. Era muy habitual que el anfitrión o algunos personajes importantes del banquete entraran con coronas de pétalos o de ramos de rosas. Esto luego fue pasando a otros actos como las bodas. En muchas zonas las novias portaban estas coronas de rosa o de pétalos de rosa. Tiene una simbología también importante en los cementerios, ya que la rosa pues anima al buenos recuerdos de nuestros difuntos, pero sobre todo es una flor que hace de nexo de conciliación, trasciende los mensajes entre la vida y la muerte. De hecho, en el jardín la rosa trasciende más allá de los árboles. Muchas veces no vemos en el jardín más que la rosa. Por supuesto está presente en el arte y la poesía desde todos los tiempos. Y todo esto la ha llevado a declararse la reina de las flores. De hecho, es el símbolo nacional de países como Estados Unidos o Irán. Ahora mismo es uno de los, posiblemente, de los jardines que más cultivan rosa y donde más tradición de Estados Unidos, Argentina, Uruguay. En cuanto a los colores de las rosas, bueno, pues aquí hay mucho que hablar, pero bueno, tradicionalmente y en la mayoría de las veces se repite que las rosas blancas serían más propias del funeral, del amor de la madre, de la infancia, el recuerdo. La rosa roja propiamente del amor, la pasión, el deseo. El color rosa para el cariño, la gratitud, el amor de madre, la infancia, la adolescencia y el hogar. Y la rosa amarilla, símbolo de amistad, también para la salud y la enfermedad, y sobre todo la gratitud y el reconocimiento. Lo que está claro es que las rosas no permiten la insolencia. Es decir, quien regala rosas desde el odio o la maldad, seguro que aún le queda un motivo para el perdón. Y nada más que decir que yo no puedo vivir sin ellas. Pues muchísimas gracias, Guillermo, por este maravilloso repaso que has hecho a la historia de las rosas, incluso con esos consejos prácticos y hasta este recuerdo de las simbologías. A la larga hemos de entender que probablemente la rosa es el mejor ejemplo de cómo una planta se puede convertir en un engranaje en la vida de los hombres y a su vez aprovechar ese conocimiento de los seres humanos para ir evolucionando, al tiempo que los seres humanos, tal como nos has explicado ahora al final, saben sacar todas las propiedades y todos los mensajes que esa flor puede contener. Pues hasta aquí una nueva edición de Sierra de Jardines y les invitamos a que nos acompañen en futuros programas.